Muy bien, buenas tardes estudiantes de sexto A y sexto B. El día de hoy tenemos un tema que le continúa al anterior con respecto a los movimientos literarios. Es un tema muy interesante. Primero, antes de iniciar con el tema, vamos a observar una imagen. ¿Está bien? Observamos la imagen entonces, donde está una mano con pitas y personas leyendo un periódico. Observamos. Muy bien. Entonces, ¿por qué la mano hará el papel de un títere? Miss, de repente porque los quiere dominar, los controla. Muy bien. ¿Por qué las personas miran concentradas el periódico? Porque seguro hay una noticia importante. ¿Qué función tiene el periódico? Bueno, el periódico, función general que tiene es informarnos de forma escrita sobre noticias, eventos u otros temas de la actualidad. ¿Está bien? ¿Por qué les menciono todo esto antes de iniciar con el tema de literatura? Porque este movimiento que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver con el periódico, porque hubo un autor que fundó un periódico y en el cual se mostraron ideas de este movimiento literario que hubo. Y porque, bueno, en esta época las personas empezaron a consumir mucha información con respecto a lo que sucedía, ¿no?, en el día a día, y básicamente por este medio, por el periódico, ¿sí? ¿De qué movimiento estamos hablando? Estamos hablando del posmodernismo en el Perú, que le continúa al modernismo, ¿sí? Antes del posmodernismo fue el modernismo, no se olvide. El día de hoy vamos a ver ahora al posmodernismo. El posmodernismo en el Perú, ¿sí? Es importante que sepan que la actividad del día de hoy es solamente esta página. Y esta página solamente se va a desarrollar en la diapositiva. Los subtítulos, la definición, todo se va a tener que ubicar acá. Por ejemplo, esta diapositiva hace referencia a la definición, ¿sí? Entonces, ustedes van a copiar esta información a este cuadro de definición, ¿sí? Y cada cuadro tiene una diapositiva que puedan copiarlo. Muy bien, entonces continuamos. El posmodernismo en el Perú es un movimiento literario que surgió luego del modernismo. Muy bien. ¿En qué siglo? En el siglo XX. Plantea la vuelta a lo cotidiano, ¿sí? Si bien es cierto, el modernismo hablaba mucho de lo que estaba en nuestra mente, de la imaginación, de las nuevas cosas, el posmodernismo nos va a regresar a hablar sobre lo que nos pasa en el día a día, lo cotidiano. Dentro de este movimiento surgen dos movimientos, el colonida y el simbolismo. ¿Qué quiere decir con eso? Que dentro del posmodernismo, dentro de este movimiento, surgieron submovimientos, que fueron el colonida y el simbolismo. Quiere decir que el colonida y el simbolismo están dentro del posmodernismo, no es antes o después, no, está dentro del posmodernismo, ¿sí? No nos olvidemos eso. Acá se puede ver, miren, dentro del posmodernismo tenemos al movimiento colonial y el simbolismo peruano, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este movimiento? Bueno, que se retorna a la realidad inmediata, o sea, empezamos a hablar de lo que nos sucede día a día, retorno a la emoción por las cosas humildes y simples, como por ejemplo la infancia, el sencillismo y la depuración de formas de la expresión artística. Quiere decir que ellos ya no se basan mucho en la belleza que tienen que tener los poemas, los escritos, no, sino que ellos van a optar por solamente que lo que ellos escriben sea claro y sencillo, nada más, ¿sí? Se conservó la musicalidad en el verso, eso sí. Bueno, como ya hemos mencionado, el posmodernismo se conforma por dos movimientos. Dentro del posmodernismo están el movimiento colonial y el simbolismo peruano. Y cada uno de ellos tiene su definición o características.
¿sí? Vamos con el movimiento colónida. El movimiento colónica es el colónida es el movimiento que pone fin al modernismo. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada? Muy bien, este pequeño movimiento le pone fin al modernismo. Colónida es el nombre de una revista que apareció en 1916 dirigida por Abraham Valdelomar. Contenía escritos de Valdelomar con actitud irreverente y espíritu innovador. José Carlos Mariátegui estuvo cerca de este movimiento. Bueno, acá te menciono algunas características importantes para tener en cuenta sobre este movimiento, sobre el movimiento colónida. El otro movimiento que también está dentro del posmodernismo, es el simbolismo peruano. Es un movimiento literario iniciado ¿dónde? En Francia. Se usaba mucho el color, la música y la pintura. José María Eguren fue el representante en el Perú. Él escribió poesías llenas de color y sutileza. ¿Sí? Esos dos movimientos, si bien es cierto, tienen sus propias características y definición, ambos se encuentran dentro del posmodernismo. ¿Sí? ¿Quiénes son los representantes de este movimiento? Son varios, pero tenemos a tres principales. Tenemos a Abraham Valdelomar, quien fundó una revista, que es Colónida, a José María Eguren y a José Carlos Mariátegui. ¿Sí? Esos tres personajes más conocidos. Acá tenemos un poema de Abraham Valdelomar que habla sobre la infancia, ¿no? Sobre esta característica que nos menciona el posmodernismo de hablar de lo cotidiano, de nuestra vida real. Este poema Tristitia nos habla justamente de la infancia. Muy bien, entonces vamos a completar con ustedes. Bueno, les voy a indicar cómo tienen que completar el cuadro de los ejercicios. ¿Está bien? Un ratito, ya, listo. Donde dice definición, van a completar obviamente en este cuadro verde, donde dice definición. Donde dice movimiento en el Perú, esta parte de movimiento en el Perú, vamos a dibujar este esquema, ¿sí? Dentro de ese recuadro, vamos a dibujar este esquema. ¿Está bien? Para tener claro el posmodernismo en que se divide. Donde dice características, vamos a copiar la diapositiva. Esta diapositiva, ¿sí? Lo que ustedes consideren, la verdad, no es necesario copiar todo, lo que ustedes consideren. Puede ser una, dos características. En el cuadro anaranjado, donde dice representantes, copian los nombres de los tres representantes, Valdelomar, Eguren y Mariátegui. En el cuadro de movimiento colónida, van a copiar este cuadro que está abajo de movimiento colónida. Y en el cuadro de movimiento simbolismo van a copiar obviamente el cuadro que está debajo del movimiento simbolismo. ¿Sí? Y así. Y acá, bueno, acá está el más influyente movimiento fue Abraham Valdelomar. Ustedes ya lo tienen acá. Bueno, lo copian nada más, ¿sí? Eso básicamente, chicos, nada más. Es la única tarea que van a tener que realizar. Tratar de entender la información que se les brinda en las diapositivas y plasmarla hasta aquí. Para que la información se pueda captar mejor. ¿Está bien? Este esquema lo completan y me envían foto del esquema. Nada más, es el único ejercicio que tienen que hacer. El único ejercicio. ¿Sí? Nada más. Ahora, al final de la clase es importante que ustedes se respondan las preguntas de metacognición para saber cómo han ido aprendiendo. Si están aprendiendo bien, están aprendiendo mal. Primera pregunta, ¿qué aprendí? Aprendimos sobre un nuevo movimiento literario que es el posmodernismo. Muy bien, ¿cómo lo aprendí? Lo aprendí con las diapositivas, también con los esquemas que mostró en las diapositivas. Muy bien. ¿Fue fácil o difícil de entender el tema? Fue fácil porque la información está por subtítulos y es entendible. A mí fue difícil porque es mucha información. Bueno, se ha intentado dar información la más importante, ¿sí? ¿Para qué me servirá lo aprendido? Para conocer un poco más sobre la historia de la literatura. Muy bien. Eso es todo, chicos. Muchas gracias.
Cualquier duda me la hacen saber.